En la vasta extensión del cosmos donde las civilizaciones colisionaron y las antiguas alianzas forjaron verdades incómodas, había surgido una disputa sobre un planeta aparentemente insignificante. X-23 a este mundo desolado se había convertido en el objeto de deseo de dos especies muy diferentes, los humanos, recién llegados al escenario galáctico, y los fantasmas, una raza antigua y militarista. Los godos eran una especie peculiar, su conciencia estaba unida en una mente colmena, una inteligencia colectiva gobernada por múltiples reinas en un sistema democrático único. Su presencia exigía respeto porque eran parte de la alianza que había liberado a los Hawks, la raza tecnológicamente más avanzada de la galaxia, de las garras de los temidos secuestradores. Sin embargo, los humanos estaban envueltos en misterio, rara vez se quitaban sus voluminosos trajes y su espacio estaba en cuarentena. Se rumoreaba que era un entorno mortal que solo se podía atravesar con trajes de gravedad especializados para soportar las fuerzas aplastantes. A pesar de su diminuta estatura, compartían una sorprendente similitud con los Hawks, ambas especies bípedas, y poseían una cabeza distintiva en la parte superior de sus cuerpos. Mientras los Hawks fueron invitados a mediar en la disputa, su emisario, un diplomático experimentado, se encontró navegando por una delicada red de intrigas políticas. El Godo esperaba la lealtad de los Hawks debido a sus conexiones comerciales de larga data. Ya había atracado su enorme nave junto a los Hawks, la nave colosal Haral. Cuando llegó la delegación humana, el emisario quedó impresionado por su peculiar organización. 4 representantes, cada uno con símbolos y colores distintos, provenientes de la Unión Europea, el Imperio Solar Británico, la Unión Norteamericana y la Federación Espacial Rusa. Era un arreglo curioso que sugería que los humanos todavía se aferraban al concepto arcaico de los estados nacionales. Las negociaciones fueron una danza de astucia y delicadeza diplomática con los humanos, mostrando un sorprendente dominio de las complejidades de las disputas fronterizas, como si tales conflictos fueran una ocurrencia regular en su historia. Frustrado por la falta de progreso, el emisario insistió en que los humanos se quitaran los cascos, asegurándoles que la atmósfera había sido meticulosamente adaptada a la condición de su mundo. Lo que presenció a continuación destrozaría para siempre los cimientos de su comprensión como los británicos. La representante de Solar Empire se quitó el casco revelando un rostro notablemente similar al de los Hawks, piel pálida, rasgos delicados y cabello rubio suelto. El embajador gótico estalló en indignación acusando a los Hawks de engaño, alegando que estos no eran los verdaderos humanos. Se produjo el caos y el emisario se encontró corriendo por los pasillos del Heraldo buscando respuestas del xenobiólogo y los historiadores de la nave. Fue entonces cuando se desentrañó la impactante verdad: los humanos no eran una especie separada, sino los progenitores de los Hawks. Hace eones, antes de que los humanos hubieran logrado el vuelo espacial, los secuestradores habían tomado una parte de su población sembrándola por toda la galaxia. Los Hawks eran los descendientes de esos humanos secuestrados. Su fisiología alterada por eones de evolución y los rigores de los viajes espaciales. Los emblemas y banderas que adornaban los trajes de la delegación humana eran restos de un pasado prehistórico. Ecos de una época en la que los antepasados de los Hawks todavía habitaban en el planeta que ahora llamaban Tierra. En un giro cósmico del destino, los una vez secuestrados habían devolvieron su destreza tecnológica impulsándolos a la vanguardia de la exploración galáctica, a un ritmo asombroso. Se forjó una alianza entre los humanos y los Hawks que reformó el tejido mismo de la galaxia, pero la disputa sobre el insignificante planeta X-23 permaneció sin resolver, un testimonio persistente de las complejidades de la política interestelar y el intrincado tapiz de la historia cósmica. A medida que las revelaciones de su ascendencia compartida se hundían en un profundo sentido de parentesco floreció entre los humanos y los Hawks, el emisario, su mente tambaleándose por la verdad expuesta ante él, se encontró humillado por la inmensidad del cosmos y los intrincados hilos que unían toda la vida. El embajador gótico, sin embargo, no permaneció convencido. Sus rasgos reptiles se retorcieron en un ceño fruncido de para él. La noción de que estos seres diminutos fueran los progenitores de los poderosos Hawks era una afrenta a su propia comprensión del universo. Exigió pruebas tangibles para apoyar esta afirmación descabellada. Los representantes humanos, siempre pragmáticos, propusieron una solución simple: un análisis genético, un examen científico de su ADN compartido. Con una sensación de inquietud, ambas especies estuvieron de acuerdo y los laboratorios de última generación del Heraldo pronto se convirtieron en hub-boss con actividad. Los días se convirtieron en semanas a medida que los investigadores examinaban las intrincadas secuencias, mapeaban los intrincados heles y desentrañaban los secretos codificados en su interior. Y a medida que los datos se solidificaban, la verdad se volvió innegable. Los humanos y los Hawks eran de hecho uno y el mismo. Ramas divergentes del mismo árbol ancestral. El embajador gótico, con su orgullo sacudido, pero su sabiduría prevaleciendo,
aceptó a regañadientes los hallazgos en una rara muestra de humildad. Reconoció el error de su juicio inicial y un nuevo respeto floreció entre las dos especies forjado en el crisol del descubrimiento científico, pero incluso cuando esta reunión histórica se desarrolló el asunto de X-23A permaneció sin resolver. El planeta, una vez una mera mota en la inmensidad del espacio, había adquirido un significado simbólico, testimonio de las complejidades duraderas de la diplomacia interestelar. Las negociaciones se reanudaron, pero esta vez los humanos y los Hawks se mantuvieron unidos. Su herencia compartida proporcionando una base de entendimiento que trascendía la mera conveniencia política. Los godos, aún aferrados a su reclamo, se encontraron enfrentados a una formidable alianza que amenazaba con cambiar el delicado equilibrio de poder en la galaxia. Meses de intenso discurso, seguido con cada lado presentando su caso, citando tratados antiguos e invocando costumbres de larga data, pero a medida que el impasse se prolongaba, una voz sorprendente emergió de la delegación humana, una voz que se hizo eco de la sabiduría de su ascendencia compartida. Todos somos hijos del cosmos. El emisario humano proclamó, sus palabras reverberando a través de las cámaras del heraldo. Nuestros caminos pueden divergir, pero nuestros orígenes están entrelazados, unidos por el tapiz infinito del universo. No permitamos que esta insignificante mota de roca nos divida, por nuestro verdadero destino yace en las propias estrellas. La pasión del emisario, la súplica, tocó una fibra que resonó profundamente en los Hawks y conmovió los corazones incluso de los góticos más firmes, porque en ese momento recordaron la fragilidad de su existencia. Simples motas, una deriva en el océano cósmico, unidos por sus orígenes compartidos y unidos por el hilo común de la vida misma, y así después de eones de división y conflicto, se forjó un compromiso. X-23A se convertiría en un territorio compartido, un testimonio de la resistencia de la diplomacia y los lazos duraderos que trascendieron especies y civilizaciones. Los humanos y los Hawks trabajarían juntos, nutriendo el mundo estéril en un oasis próspero, un faro de cooperación en la vasta extensión de la galaxia. Mientras los diplomáticos partían sus espíritus abucheados por el parentesco recién descubierto, una sensación de esperanza impregnó el cosmos, porque en ese momento habían vislumbrado el verdadero potencial de la unidad, una visión de un futuro donde las antiguas enemistades dieron paso a la comprensión y donde los lazos de la vida misma trascendió los límites de las especies y los mundos. Y en X-23A un nuevo capítulo estaba a punto de desarrollarse, un capítulo escrito no con la tinta de la conquista o la subyugación, sino con el lenguaje indeleble de la cooperación y el respeto mutuo, un testimonio del poder perdurable del parentesco en un universo vasto y maravilloso más allá de toda medida. Las ruedas del progreso giraron rápidamente en X-23, mientras los esfuerzos conjuntos de los humanos y los Hawks transformaron el mundo una vez desolado en un bullicioso centro de actividad. Se levantaron vastas cúpulas, sus exteriores transparentes, encerrando ciudades en expansión y exuberantes paisajes terraformados, un testimonio de la destreza tecnológica de las dos especies aliadas. Dentro de estos hábitats autosuficientes, una mezcla única de culturas echó raíces, un tapiz tejido con los hilos de las tradiciones antiguas y los vibrantes matices de la innovación. Los humanos, siempre adaptables, abrazaron la oportunidad de forjar un nuevo camino, libres de las ataduras de su conte. Mientras tanto, los Hawks, con su curiosidad innata, se adentraron en el rico tapiz de la historia humana y redescubrieron los orígenes de los que habían sido arrancados hace eones. Cuando las dos civilizaciones se entremezclaron, floreció un intercambio dinámico de ideas y conocimientos. Arquitectos e ingenieros, con sus mentes llenas de ingenio, colaboraron con los científicos y eruditos Hawk, con sus vastos depósitos de conocimientos que abarcaban milenios. Juntos, empujaron los límites de lo posible, erigiendo estructuras que desafiaban la sabiduría convencional y aprovechando fuentes de energía que alguna vez habían sido meras construcciones teóricas. En los extensos parques y jardines que salpicaban las ciudades de Dome, los niños humanos retozaban junto a sus homólogos Hawk, sus risas resonaban en los cielos artificiales. Aquí, las barreras de las especies se derritieron y fueron reemplazadas por el lenguaje universal del juego y el asombro. Los ancianos de ambas civilizaciones se reunían para intercambiar relatos de sus respectivas historias, forjando vínculos que trascendían la división del tiempo y el espacio. Sin embargo, incluso cuando esta coexistencia armoniosa floreció, hubo quienes albergaron sentimientos persistentes. Dudas y resentimientos, facciones dentro de la mente colmena gótica, su orgullo herido por la revelación de su ascendencia compartida con estos seres diminutos semilla, en resentimientos silenciosos susurros de disenso ondearon a través de la conciencia colectiva, alimentados por prejuicios antiguos y el miedo a un estatus disminuido en el orden galáctico. También en el lado humano emergieron focos de resistencia, sus voces amplificadas por los ecos de un pasado turbulento, grupos extremistas aferrados a
Nociones arcaicas de superioridad en la xenofobia denunciaron la alianza como una traición a su especie, una dilución de su legado ancestral, pero por cada voz de disenso un coro de unidad y comprensión se levantó en desafío. Moderados de ambos lados unieron su resolución fortificada por los beneficios tangibles de la cooperación y la verdad innegable de sus orígenes compartidos. Eruditos y filósofos, sus palabras llevando el peso de la sabiduría, defienden las virtudes de la diversidad y la riqueza que proviene de abrazar el tapiz de la vida en todas sus innumerables formas. A medida que pasaban los años, el otrora estéril X23 floreció con sus ciudades abovedadas, un faro de armonía y progreso en medio de la vasta extensión del cosmos. Se establecieron rutas comerciales que facilitaban el intercambio de bienes y conocimientos con otros mundos, y el otrora conflictivo planeta se convirtió en un nexo de intercambio cultural y científico que atraía visitantes y académicos de toda la galaxia. Y en los salones de las grandes instituciones que surgieron donde se reunían las mejores mentes de ambas especies, tomó forma una nueva generación de líderes, seres que encarnaban los ideales de unidad y comprensión, sus corazones y mentes forjados en el crisol de la cooperación. Estos visionarios llevarían la antorcha del parentesco al futuro, su propia existencia, un testamento viviente del poder perdurable de abrazar los propios orígenes. Mientras se forjaban audazmente nuevos caminos, porque en X23A, la otrora insignificante mota de roca, se había convertido en un brillante ejemplo de lo que se podía lograr cuando se dejaban de lado las antiguas barreras y se celebraban los lazos de la vida misma en toda su gloriosa diversidad. Y, mientras las dos civilizaciones permanecían unidas, su mirada se volvió hacia afuera, hacia el tapiz infinito del cosmos, un vasto lienzo sobre el que tejerían el siguiente capítulo de su destino. Compartido a medida que las generaciones se desarrollaban en X23, a la alianza, una vez incipiente entre humanos y halcones, floreció en una civilización ricamente entrelazada, un tapiz armonioso tejido a partir de las fibras de dos culturas distintas, pero afines. Las ciudades abovedadas, sus paredes transparentes de triunfo de la ingeniería, se habían vuelto emblemáticas de esta existencia biótica, testimonio del potencial ilimitado que surgió de la unión de diversas perspectivas y aspiraciones compartidas dentro de estas metrópolis autónomas. La amalgama de sociedades humanas y halcones dio lugar a una cultura vibrante en constante evolución que desafiaba la fácil categorización. Festivales humanos tradicionales, sus orígenes arraigados en antiguos rituales y mitologías, se celebraban junto con los enigmáticos derechos de los halcones. Su ceremonia estaba impregnada de la tradición cósmica de una civilización que había atravesado las estrellas durante milenios. En las grandes plazas y parques que salpicaban el paisaje urbano, intrincadas esculturas y monumentos se erguían como emblemas perdurables de esta nueva unidad. Imponentes estatuas de figuras humanas y de Hawk se abrazaban entre sí, sus rasgos se entrelazaban en un gesto simbólico de parentesco, mientras que los murales ornamentados representaban las historias entrelazadas de las dos especies, una crónica visual de su viaje compartido a través del cosmos. Sin embargo, esta simbiosis se extendió mucho más allá del ámbito del arte y la cultura. En las relucientes agujas de la academia y la investigación, los esfuerzos de colaboración entre los eruditos humanos y de Hawk produjeron descubrimientos innovadores que reformularon los fundamentos mismos de la comprensión científica. Las teorías que alguna vez se descartaron como meras especulaciones fueron validadas y se rompieron años de conocimiento de la nueva frontera, cuando la sabiduría colectiva de dos civilizaciones convergió en una exploración sinérgica de los misterios más profundos del universo. En el frente industrial, el ingenio humano y la destreza tecnológica de Hawk se fusionaron, naciendo técnicas de fabricación innovadoras y sistemas de energía que empujan los límites de la eficiencia y la sostenibilidad. Enormes fábricas, sus líneas de montaje, una danza coreográfica de precisión robótica y creatividad humana, produjeron maravillas de ingeniería que encontraron su camino a mundos a través de la galaxia, solidificando la reputación de X23A como un nexo de innovación y progreso. A medida que pasaban las décadas, los acervos genéticos, una vez dispares de humanos y halcones, comenzaron a entremezclarse, dando lugar a una nueva generación de individuos que encarnaban la esencia de ambos linajes. Estos seres híbridos, sus características, una mezcla cautivadora de rasgos humanos y de halcón, caminaron por las calles y pasillos de X23A con una gracia sin esfuerzo, su propia existencia una encarnación viviente de la armonía que se había forjado entre sus raíces ancestrales. Pero incluso mientras esta coexistencia armoniosa florecía, los ecos de divisiones y prejuicios pasados permanecían como débiles susurros en los pasillos de la memoria, bolsillos de resistencia alimentados por las brasas de antiguos resentimientos y miedo al cambio, ayudados en ambos lados, sus voces amplificadas por el estallido ocasional de disturbios civiles o retórica extremista, pero por cada voz de disenso un coro de unidad y entendimiento se levantó en desafío, defendido por los líderes visionarios y eruditos que habían dedicado sus vidas a nutrir los lazos de parentesco entre humanos
Y Hawks, estos faros de sabiduría, sus palabras llevando el peso de generaciones de experiencia y lucha compartida, predicaron incansablemente las virtudes de la diversidad y la riqueza que proviene de abrazar el tapiz de la vida en todas sus innumerables formas, y así a medida que transcurrieron los siglos la civilización de X23A emergió como un brillante ejemplo de lo que se podía lograr cuando las antiguas barreras se dejaban de lado y los lazos de la vida misma se celebraban en toda su gloriosa diversidad. El mundo, una vez desolado, se había convertido en un próspero centro de cultura, ciencia e industria, un faro de esperanza e inspiración para innumerables otros mundos que luchaban con los desafíos de la coexistencia y la cooperación, mientras los Denis de X23 volvían su mirada hacia el tapiz infinito del cosmos que los llamaba más allá de sus santuarios abovedados. Una sensación de posibilidad ilimitada impregnaba el aire porque en su existencia simbiótica había desbloqueado la clave para trascender y terminar con las limitaciones de una sola especie, allanando el camino para un futuro donde la vasta extensión del universo sería suya para explorar, desentrañar y dar forma de acuerdo con su visión compartida de unidad y comprensión. En las plazas salpicadas de sol de Athena Dome, una de las metrópolis más grandes y vibrantes de X23A, los sonidos rítmicos de la música llenaban el aire, los ricos y pulsantes ritmos del antiguo ritmo de la tierra se entremezclaban con las armonías etéreas de las composiciones sinfónicas de Hawk, creando un tapiz sónico cautivador que reverberaba a través de las bulliciosas multitudes que se elevaban sobre la plaza. La majestuosa aguja de unificación se extendía hacia el horizonte artificial, sus relucientes agujas, una impresionante fusión de estilos arquitectónicos humanos y de Hawk, adornaban con intrincados tallados e iluminado por una deslumbrante variedad de luces. La aguja se alzaba como un tributo monumental a los vínculos duraderos que se habían forjado entre las dos civilizaciones. En su base, un extenso pabellón acogía una vibrante celebración, una fusión de festividades culturales humanas y de los halcones que se había convertido en una querida tradición en X23A. Banderas y serpentinas coloridas adornaban las entradas arqueadas del pabellón. Sus intrincados diseños, una mezcla hipnótica de motivos simbólicos humanos y de los halcones, dentro del pabellón, un tumulto de imágenes y sonidos asaltaba los sentidos. Humanos y halcones por igual, adornados con una deslumbrante variedad de atuendos ceremoniales, bailaban y se balanceaban al ritmo pulsante de sus movimientos, una fusión perfecta de rituales antiguos y expresión moderna. Los artesanos de ambas culturas exhibían sus productos, mostrando intrincadas artesanías y obras de arte que fusionaban la estética de la tierra y los estilos enigmáticos de los halcones. En el rincón más alejado del pabellón, un grupo de los ancianos, sus rostros, un estudio de sabiduría y experiencia, se apiñaban alrededor de una brillante pantalla holográfica compuesta por venerados eruditos e historiadores de linajes humanos y Hawk. Se sumergieron en textos antiguos y flujos de datos, participando en un discurso animado mientras desenredaban el intrincado tapiz de sus historias compartidas cerca de un grupo de jóvenes con los ojos muy abiertos. Sus rasgos, una mezcla activadora de rasgos humanos y Hawk, escucharon con atención envuelta mientras un explorador experimentado los deleitaba con cuentos de mundos distantes y maravillas inexploradas. Estos niños híbridos, la encarnación viviente del vínculo entre sus raíces ancestrales, representaban el futuro de X23A, un futuro rebosante de potencial ilimitado y la promesa de nuevas fronteras aún por descubrir. Más allá del pabellón, las bulliciosas calles de Atenas, una cúpula zumbaba con actividad. Los elegantes sistemas de transporte masivo llevaban a Denis de un lado a otro mientras los imponentes rascacielos albergaban una miríada de industrias e instituciones, los motores que impulsaban la destreza económica y científica de X23A en el corazón de la ciudad. La ilustre Academia de Conocimiento Unificado se mantuvo como un faro de la ilustración, sus salas rebosaban de los intelectos combinados de humanos y eruditos. Dentro de sus laboratorios y salas de conferencias, se hicieron descubrimientos innovadores y se postularon teorías revolucionarias, mientras el genio colectivo de dos civilizaciones convergía en una búsqueda incesante de conocimiento, pero incluso cuando los ciudadanos de Athena Dome celebraban los lazos duraderos de su existencia compartida, los ecos de divisiones pasadas persistían como distantes nubes de tormenta en el horizonte. Los grupos marginales que se aferraban a nociones arcaicas de superioridad y confianza en la niebla organizaban protestas y mítines ocasionales, sus voces amplificadas por el estallido ocasional de disturbios civiles, pero por cada voz de disidencia, un coro de unidad y comprensión se alzaba desafiante, defendido por los líderes visionarios y los eruditos que habían dedicado sus vidas a nutrir los lazos de parentesco entre humanos y Hawks, desde los sagrados salones de la academia hasta las bulliciosas calles y plazas. Estos faros de sabiduría predicaron incansablemente las virtudes de la diversidad y la riqueza que proviene de abrazar el tapiz de la vida en todas sus innumerables formas. Mientras la celebración alcanzaba su crescendo, un silencio cayó sobre el pabellón y todos los ojos se volvieron hacia el desván central.
Allí una figura resplandeciente con túnicas ceremoniales presenta una mezcla cautivadora de rasgos humanos y de halcón subió al escenario. Esta era Sara, la recién nombrada alta canciller del Consejo Unificado, una posición de inmenso prestigio e importancia simbólica que representa el pináculo del liderazgo simbiótico que gobernó X-23A con un gesto amplio. Sara captó la atención de la multitud envuelta, su voz resonaba con el peso de generaciones de sabiduría y lucha compartida. Mis amigos, mi vástago, comenzaron sus palabras llevando la cadencia de las lenguas humanas y de halcón en este día. Hoy celebramos no solo las tradiciones de nuestros antepasados, sino el espíritu perdurable de unidad que ha trascendido los límites de las especies y las civilizaciones. La mirada penetrante de Sara recorrió a la multitud reconociendo la rica tapiz de rostros. Ante ellos estamos aquí como un testimonio viviente del potencial ilimitado que surge cuando las barreras antiguas se dejan de lado y los vínculos de la vida misma se celebran en toda su gloriosa diversidad. Nuestro viaje compartido no ha estado exento de desafíos, sus momentos de duda y discordia, pero a pesar de todo hemos perseverado. Guiados por la creencia inquebrantable de que nuestra fuerza radica en nuestra unidad, en la resiliencia de nuestro parentesco y en los horizontes ilimitados que nos llaman siempre hacia adelante. Una reverencia silenciosa cayó sobre la multitud cuando las palabras de Sara resonaron en el pabellón. Su mensaje resonó con la esencia misma de EX23. Una existencia simbiótica. Mientras miramos hacia el futuro, abracemos el tapiz infinito del cosmos que espera nuestra exploración, nuestra comprensión y nuestra configuración, porque en nuestra existencia simbiótica hemos desbloqueado la clave para trascender las limitaciones de una sola especie. Allanando el camino para un futuro donde la vasta extensión del universo será nuestra para desentrañar, maravillarnos y darle forma de acuerdo con nuestra visión compartida de unidad e iluminación con un final. Sara concluyó su discurso con un gesto de barrido. Sus palabras resonaron por el pabellón como un llamado de clarín a un destino que no conocía límites. Sigamos adelante, mis parientes, envalentonados por el conocimiento de que nuestra fuerza reside en nuestra diversidad, nuestra sabiduría en nuestras experiencias compartidas y nuestro futuro en las maravillas ilimitadas que nos esperan entre las estrellas, porque somos los hijos del cosmos y nuestro viaje apenas ha comenzado. Cuando la multitud estalló en aplausos atronadores, una sensación de propósito renovado y unidad impregnó el aire porque el mundo una vez desolado se había convertido en un brillante ejemplo de lo que podría lograrse cuando se trascendieran las antiguas divisiones y se celebraran los vínculos de la vida misma en toda su gloriosa diversidad. Y cuando los denis de esta civilización simbiótica volvieron su mirada hacia el tapiz infinito del cosmos, lo hicieron con la convicción inquebrantable de que su destino compartido no conocía límites y que las maravillas del universo esperaban su abrazo colectivo. Los ecos de las conmovedoras palabras de Sara resonaron por los pasillos y los pasillos de Athena Dome encendieron un renovado sentido de propósito y unidad entre las diversas ciudades. Denis, mientras la celebración se iba apagando gradualmente, las multitudes se dispersaron primero, sus espíritus abucheados por la promesa de un destino que trascendía los límites de las especies y la civilización. En los días y semanas que siguieron, una energía palpable impregnó cada faceta de la vida en X-23A. Dentro de los sagrados salones de la Academia de Conocimiento Unificado, la colaboración entre los eruditos humanos y Hawk alcanzó niveles sin precedentes a medida que las iniciativas de investigación conjuntas se adentraron en reinos de investigación que alguna vez habían sido meros constructos teóricos. Uno de esos proyectos encabezado por un equipo de astrofísicos visionarios y xenobiólogos enfocados en desentrañar los misterios de la vida extragaláctica, una búsqueda que había cautivado durante mucho tiempo la imaginación de las civilizaciones humana y Hawk, empleando tecnologías de vanguardia y modelos computacionales que fusionan las fortalezas de ambas especies. Tradiciones intelectuales, el equipo hizo terreno, haciendo avances en el mapeo de la distribución de mundos potencialmente habitables en todo el vasto. Mientras tanto, en los bulliciosos complejos de ingeniería que salpicaban los distritos industriales de la cúpula de Atenea, equipos de diseñadores y fabricantes humanos y Hawk colaboraban en un ambicioso esfuerzo, la creación de una nueva generación de naves de exploración interestelar aprovechando el conocimiento y la experiencia colectivos de ambas culturas. Estas elegantes naves de última generación incorporaban sistemas de propulsión revolucionarios, tecnologías de protección avanzadas y sofisticados conjuntos de sensores capaces de detectar incluso los rastros más débiles de vida extraterrestre. Cuando la primera de estas naves de exploración tomó forma en las cavernosas vallas de ensamblaje, una palpable sensación de emoción recorrió las filas de la floreciente Corporación de Exploración Espacial, X-23. Aquí, los hijos de la civilización simbiótica, esos seres híbridos que encarnaban la esencia de los linajes humano y Hawk, entrenaron incansablemente sus mentes y cuerpos. Preparada para los rigores de la exploración del espacio profundo, en el corazón de Athena Dome, la recién nombrada Sara presidía el Consejo Unificado,
un órgano de gobierno que reflejaba la armoniosa fusión de humanos y halcones. Bajo su dirección, se pusieron en marcha planes ambiciosos que iniciaron un curso hacia el establecimiento de X-23A como un centro para la exploración interestelar y el descubrimiento científico. Sin embargo, incluso cuando estas audaces iniciativas tomaron forma, los ecos de las divisiones pasadas persistieron como susurros en los pasillos de la memoria. Los grupos marginales que se aferraban a nociones arcaicas de superioridad y desconfianza organizaron protestas y manifestaciones ocasionales. Sus voces se amplificaron por el estallido ocasional de disturbios civiles, pero por cada voz de disidencia, un coro de unidad y comprensión se alzó en desafío, defendido por los líderes visionarios y académicos que habían dedicado sus vidas a nutrir los lazos de parentesco entre humanos y halcones. Desde los sagrados salones de la academia hasta las bulliciosas calles y plazas, estos faros de sabiduría predican incansablemente las virtudes de la diversidad y la riqueza que vino de abrazar el tapiz de la vida en todas sus innumerables formas. Cuando se pusieron en servicio las primeras naves exploratorias, una sensación de júbilo se extendió por las ciudades abovedadas de X-23A, grandes multitudes se reunieron para presenciar los lanzamientos históricos, sus rostros eran un tapiz de rasgos humanos y de Hawk, unidos en una sensación compartida de asombro y anticipación. Uno por uno, las elegantes naves perforaron las cúpulas transparentes, sus motores brillaron brillantemente mientras rompían las atmósferas artificiales y se elevaban hacia la vastedad oscura del espacio. Cada lanzamiento fue acompañado por un crescendo de vítores y aplausos mientras los habitantes de X-23 celebraban otro hito en su viaje colectivo hacia las estrellas a bordo de estas intrépidas naves. Diversas tripulaciones de exploradores humanos y Hawk, sus filas reforzadas por los hijos híbridos de la civilización simbiótica, se embarcaron en viajes de descubrimiento que los llevarían a los confines más lejanos de la galaxia y, más allá, con cada misión exitosa surgieron nuevas revelaciones tentadoras, mundos repletos de formas enigmáticas de vida, fenómenos celestiales que desafían los fundamentos mismos de la comprensión científica y vistas cósmicas de una belleza impresionante que humillaron incluso a los exploradores más experimentados en X-23. A estos descubrimientos impulsaron un renacimiento del conocimiento y la comprensión mientras los académicos e investigadores examinaban la riqueza de datos y observaciones. Desenredando el intrincado tapiz del cosmos, una hebra a la vez, pero en medio de los triunfos y descubrimientos también hubo momentos de profundo dolor y pérdida. Las naves exploratorias se perdieron su destino, un misterio que será desentrañado por las generaciones futuras. Almas valientes perecieron en la búsqueda del conocimiento, sus sacrificios grabados en la historia de X-23A con reverencia y gratitud. A través de todo esto, la civilización simbiótica perseveró su resiliencia forjada en el crisol de la lucha compartida, y el triunfo. Los vínculos entre humanos y Hawks se hicieron cada vez más fuertes a medida que la experiencia colectiva de exploración y descubrimiento solidificó los lazos irrompibles que unieron sus destinos, y a medida que transcurrían los siglos, X-23A el alcance se extendió cada vez más en la expansión cósmica. Su influencia irradiaba como un faro de unidad e iluminación. Se establecieron puestos de avanzada y colonias en mundos distantes, cada uno un microcosmos de la armonía simbiótica que había echado raíces en el planeta una vez desolado. En los grandes salones y plazas de estos asentamientos lejanos, las historias y leyendas de los orígenes de X-23A se transmitieron de generación en generación, entretejidas en el rico tapiz de una civilización que había trascendido los límites de las especies y abrazado las infinitas maravillas del cosmos. Y mientras los hijos de este linaje simbiótico contemplaban los cielos plagados de estrellas de sus nuevos hogares, lo hacían con la convicción inquebrantable de que su viaje apenas había comenzado, un viaje que los llevaría a los confines más lejanos del universo, guiados por el perdurable espíritu de unidad y parentesco que se había forjado en el mundo que una vez se había conocido como X-23A.